En la actualidad, el 12 de marzo no tiene mucho sentido de ser, ya que no tiene nada astronómico ni biorrítmico que lo sincronice con algún tipo de ciclo natural, como sí lo tenía antes de la conquista y hasta el año 1582, cuando se pasó del calendario juliano al gregoriano. ¿Se deberían actualizar los datos? Hoy analizaremos de manera sencilla estos fundamentos, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, porque particularmente a mí me gusta invitarlos a pensar de manera autónoma, acercándoles la información y así continuar aprendiendo juntos. Si quieres colaborar con Tlanexlan, puedes hacerlo siguiendo el enlace que se encuentra en la descripción. Comenzamos. Para comprender estas ideas es necesario hacer un análisis con respecto al cambio de los calendarios europeos, o sea, cuando se pasó del calendario juliano al gregoriano. En los tiempos julianos, entre el 10 y 12 de marzo, el equinoccio iniciaba el comienzo de la primavera, suceso natural que en la actualidad sucede entre el 20 y 22 de marzo. Este cambio de fechas podemos explicarlo revisando cómo se llevó a cabo el traspaso del calendario juliano al gregoriano en 1582, cuando se agregaron 10 días al calendario para sincronizarlo con el año solar real. ¿Cómo lo hicieron? El día siguiente al jueves 4 de octubre de 1582 fue el viernes 15 de octubre de 1582. Sí, este año fue el más corto de la historia, tanto que las personas que nacieron entre el 5 y el 14 de octubre en 1582 no tuvieron cumpleaños. Los estados italianos, Portugal, España y los estados alemanes católicos romanos adoptaron el calendario gregoriano ese mismo año. Para la zona central de México, el día 12 de febrero es el Año Nuevo Náhuatl. Teotihuacán es una demostración arqueoastronómica de esto, como también lo son los datos científicos del Dr. Montero y Aarón González, que lo explicaron de la siguiente manera. Durante la vigencia del calendario juliano, el solsticio de invierno se producía entre el 11 y 12 de diciembre, el equinoccio de primavera entre el 11 y 12 de marzo, el solsticio de verano entre el 11 y 12 de junio y el equinoccio de otoño entre el 11 y 12 de septiembre. A partir de octubre de 1582, cuando se sumaron de la noche a la mañana, literalmente 10 días, pasamos a la cuenta gregoriana. Entonces, el solsticio de invierno es entre el 21 y 22 de diciembre, el equinoccio de primavera entre el 21 y 22 de marzo, el solsticio de verano entre el 21 y 22 de junio y el equinoccio de otoño entre el 21 y el 22 de septiembre. En la actualidad, el 12 de febrero gregoriano podríamos decir que guarda más armonía y sigue cierto ritmo natural, al igual que lo hacía antes el 2 de febrero juliano. Al contar de trecena en trecena, o sea de 13 en 13 como lo hacían los abuelos mexicas, podemos comprobar las siguientes regularidades. Si desde el 11 de diciembre, solsticio de invierno juliano, sumamos 4 trecenas, lo que equivale a 52 días, llegamos al 2 de febrero juliano, que hoy sería el 12 de febrero del calendario actual gregoriano. El 11 o 12 de diciembre, si le sumamos 13 días, daba 24 de diciembre. 24 de diciembre más 13 días, llegamos al 6 de enero. Al 6 de enero le sumamos otros 13 días y llegamos al 19 de enero. Y sumamos otros 13 días más y llegamos así al 1 de febrero. Son los 52 días sagrados y el 2 de febrero juliano da inicio al Año Nuevo Náhuatl, así como dejó registrado Fray Bernardino de Sahagún. En la actualidad estamos iniciando los días 21, las estaciones del año, o sea, cuando se producen los respectivos solsticios y equinoccios. Contando de 13 en 13 a partir del inicio del invierno, obtenemos los siguientes resultados. 21 de diciembre más 13 días es 3 de enero. 3 de enero más 13 días, 16 de enero.
más otros 13 días, 29 de enero, más otros 13 días, 11 de febrero. Han transcurrido los 52 días y nuevamente nos encontramos ante el Año Nuevo Náhuatl, iniciando el 12 de febrero gregoriano. Así es como se puede ver en Monte Tlaloc y Teotihuacán, según comenta el doctor Arribalzaga y Arturo Montero. Si continuamos la secuencia de las trecenas, 7 trecenas equivalen a 91 días, tiempo real de duración de una estación. En los tiempos julianos, entre el 11 y 12 de diciembre y el 11 y 12 de marzo, transcurrían 91 días, o sea, una estación. El 12 de marzo, durante la vigencia del calendario juliano, aplicaba astronómicamente y biorrítmicamente a la entrada del equinoccio de primavera, pero ahora ya no. Ahora eso sucede entre el 20 y 22 de marzo. Para seguir con esa secuencia de la naturaleza asociada al periodo de siembra, cosa que es evidente en Teotihuacán y varias zonas arqueológicas de México y del mundo, veremos la secuencia a partir del 21 de diciembre, solsticio de invierno, al 21 de marzo, equinoccio de primavera en la actualidad. Transcurrieron 7 trecenas. Cabe aclarar que esto no significa que el 21 de diciembre comenzará una trecena y terminará siempre el 3 de enero. Se hace referencia a las trecenas porque son 13 días, pero no quiere decir que el comienzo y fin de ellas suceda exactamente esos días. Dicho esto, el 22 de marzo actual es equivalente al 12 de marzo juliano. Festejar el 21 de marzo en la actualidad sí se sincroniza con el biorritmo de la naturaleza. En cambio, festejar el 12 de marzo no se alinea con ningún ciclo natural. Sabemos que todos los pueblos del antiguo náhuatl, como la enorme mayoría de las culturas ancestrales del mundo, basaron su vida y su civilización de acuerdo a la observación constante y detallada que hacían del entorno que los rodeaba. Y sabemos muy bien que particularmente en el antiguo México llevaban sus cuentas a la perfección. Entonces, ¿cuándo crees que realmente hoy en día deberíamos celebrar el comienzo del año? Como bien sabemos, para Durán el año comenzaba el 1 de marzo juliano, equivalente al 11 de marzo actual. Y para Sagún el año comenzaba el 2 de febrero juliano, o sea, el 12 de febrero actual. ¿Cuál de ellos estaba en lo cierto? Como hemos podido comprobar, el 12 de febrero actual guarda armonía con el conteo de trecenas. Pero esto, sin embargo, no se alinea a ningún solsticio o equinoccio como lógicamente podríamos esperar, pero sí guarda un significado muy importante. Algunos descreen de esta fecha porque piensan que pudo haber sido tergiversada intencionalmente para hacerla coincidir con festividades cristianas, ya que el 2 de febrero para la Iglesia Católica es el Día de la Candelaria. Según la Biblia, la fiesta de la Candelaria tiene su origen en la tradición hispana y conmemora la purificación de María 40 días después de Navidad y la presentación del niño Jesús en el templo. En la tradición hispana, esta fecha marca el momento de llevar velas a la iglesia en honor a los 40 días del nacimiento de Jesús. Pero también en la antigua Roma se acostumbraba a realizar para esta fecha la procesión de las candelas, que formaba parte de las fiestas de las Lupercales. También los celtas tenían la festividad de Imbolc, celebrada a inicios de febrero, y también incluía elementos como el encendido de velas. Es sabido que muchas festividades católicas surgieron de la fusión con rituales paganos, pero ese es un análisis algo superficial. La esencia está en por qué tantas culturas en lugares tan diversos del hemisferio norte le daban especial importancia a ese momento del año. Pues bien, entre el 1 y 2 de febrero es el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es en este momento en que la luz empieza a recobrar fuerzas. Es cuando la naturaleza comienza a despertar.
En el periodo que va desde el invierno a la primavera, la luz, sin ganar a la noche, va aumentando y la Tierra empieza a recobrar nuevas energías. Se va despertando, hasta que finalmente, con la llegada de la primavera, el día le ganará a la noche y comenzará el florecimiento de la Tierra. Por eso, la simbología fundamental de estas fiestas eran las antorchas, la luz y el fuego. Curiosamente, el pueblo purépecha celebraba a la medianoche del 1 de febrero la ceremonia del Fuego Nuevo, que consiste en el encendido de antorchas, festejando así el comienzo de un nuevo ciclo de renovación y dando inicio de esta manera a su año nuevo. Como podemos ver, no se trata de quién copió a quién o por qué lo hicieron, ya que cuando nos alineamos con los ciclos naturales del cielo y la tierra, no hay diferencias posibles. Si todos nos sincronizamos con la naturaleza que nos rodea, y esa es la finalidad del hombre en la tierra, ser el nexo entre ambos. Por eso los sabios toltecas, entre muchos otros, ubican al ser humano en el centro, entre cielo y tierra y entre los 4 rumbos, porque hemos venido aquí como humanidad para eso, para manifestar el cielo en la tierra, pero para eso es menester respetar a la naturaleza y sus tiempos. Si te gustó este video, dale like y déjanos saber tu opinión en un comentario. Te invito a que te suscribas y nos apoyes colaborando con nuestro canal para poder seguir creciendo y compartir más conocimientos para tu desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.